Nada, pues ahora arrancamos en forma agradeciéndole al padre Héctor Adrián y a todos ustedes que nos acompañen. De manera formal, pues quiero presentar al padre Héctor Adrián de Jesús y de la Misericordia, carmelita contemplativo de Santiago de Compostela, a quien de verdad a través de una persona que conocí en el avión, Rosana, me puso en contacto con él y cuando empecé la peregrinación virtual que empezamos a organizar con el equipo de Tribu Mujer de Fe, pues en Colombia, pero también con mujeres de toda Latinoamérica y seguidores de toda Latinoamérica. Hicimos un recorrido por España, por Francia, en algunos lugares emblemáticos e importantes, presentando las peticiones de oración de todas las personas que se fueron sumando, que fue algo súper lindo. Pues tuvimos oportunidad de encontrar al padre Héctor Arián y conocernos, y él amablemente pues nos abrió las puertas del monasterio, nos empezó a contar de lo que hacen los carmelitas allá en Santiago de Compostela y nos encontramos con esta joya escondida para, por lo menos para Latinoamérica, que es la Madre María Antonia, de la cual el padre nos va a hablar. Pero antes, pues, padre, de iniciar con este taller o con esta charla sobre la Madre María Antonia, preguntarle o pedirle que nos cuente un poco sobre los carmelitas contemplativos en Santiago, sobre el padre y pues iniciamos. Así que muchas gracias, bienvenidos todos y adelante, padre. Bueno, vámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, básicamente nosotros somos una comunidad nueva. Nacimos hace 11 años en Girardota, Antioquia. La fundó un carmelita descalzo, el padre Andrés Jaramillo, que estuvo 17 años en el Carmelo. Básicamente, nosotros somos una comunidad contemplativa. eh, Permanecemos en el monasterio, podemos ser hasta 21. Damos acogida a la gente a través de la consolación. Tenemos como hospederías, albergues, consejería espiritual. También a veces por chat podemos como hacer consejerías, retiros y acompañamiento en general. Pues, llevamos como toda la vida de oración de la vida contemplativa, que son como orar 7 veces al día. Hacemos como todos los oficios y pues tenemos como el trabajo manual para vivir. Gracias a la Madre María Antonia, pues nosotros estamos en este monasterio que es en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es el tercer lugar más grande de peregrinación católica en el mundo. Está después de Roma y de Jerusalén. Entonces es un lugar de peregrinación bastante importante para el mundo católico. Nosotros, pues gracias a que alguna vez quisimos investigar sobre esta venerable madre, conocimos a las monjas de acá. Ellas eran más o menos 5 monjas y para no cerrar el monasterio nos lo ofrecieron a nosotros. Se vio como la viabilidad de que viniéramos y pues la comunidad mandó un grupo, mandó 7 inicialmente y yo soy como el segundo grupo que ya nos mandaron a 2 más. Las madres pues se fueron a varios monasterios acá de España y 2 se fueron para Belén. Esa es como la historia de esta comunidad, de este monasterio. No sé si referente a esto tengan alguna pregunta. No, padre, por ahora no, más bien adelante. Mi Bueno, internet sigue fallando raramente, así que usted siga adelante tranquilo, que de pronto yo apago bueno, la cámara para quitarle peso a la conexión y voy pasando las diapositivas según usted me diga. Así que adelante, padre, muchas gracias. bueno, perfecto. Bueno, entonces, como Cristina decía, se me comentó de este grupo que tenían y pues me pareció como muy importante hablar de esta mujer. Esta es una mujer del siglo XVIII. Básicamente,
digamos, es una mujer que fue muy pobre, fue analfabeta, no tuvo pues quien le diera educación. En primer lugar, porque la educación se prevalecía para los hombres, y en segundo lugar, pues porque eran labores de mano. Estamos aquí esto es en Galicia, que es al noroeste de España. Entonces es un lugar bastante frío, bastante alejado de todo el epicentro que es Madrid. Y en aquella época las condiciones de vida eran muy difíciles. El clima acá es bastante complejo, sobre todo en invierno. Entonces eso hacía que las posibilidades no fueran muchas. Sí, entonces, que voy como a tratar tres temas en este compartir, en esta charla. Pues no solamente hablar de la Madre María Antonia como una historia biográfica, pero sí voy a mencionar como varios hitos, varios puntos de ella, y también desde un teólogo que se llama Bernard Lonergan, voy a hablar acerca del bien humano. Y eso me va introduciendo o vamos hablando a la tercera parte de toda la vida espiritual. Entonces ¿qué nos puede decir esta mujer orante? ¿Qué nos puede decir con respecto a en la época de hoy y cómo nos va ayudando no solamente a nuestro camino espiritual, sino a la vida? Que finalmente el camino de Dios no es aparte y no es independiente de la vida, sino que se convierte en la vida misma. Entonces ella nació en 1700, el 5 de octubre, muere en marzo de 1760. Si quieres, vamos pasando las siguientes, nos quedamos en la tercera, por favor. Cristina, te volvió a contar. Cristina. Ya pasé la presentación, ¿sí? Pasé la Ah, bueno, presentación, ¿está bien? sí, Ana, Sí, ahí ya perfecto, veo. O- Sí, perfecto, no me, sí, ok, no me ven, pero está la presentación, ok. listo. Entonces, quise poner estos tres textos bíblicos porque la vida del ser humano se reúne obviamente en la persona, se resume en la persona de Jesucristo, pero estos tres textos bíblicos más o menos explican el quehacer de todos los seres humanos. Nos van dando como la respuesta de quiénes somos, para qué vinimos y qué debemos hacer. Toda la vida de oración, si ustedes miran inclusive a personas de cualquier denominación religiosa, más o menos se relaciona con estas tres citas. Esto es tan importante que es inclusive independiente de que la persona crea o no. O sea, casi que el hecho se vuelve independiente. Entonces, la primera condición es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa es una condición supremamente importante porque se relaciona con toda la capacidad que nosotros tenemos de diálogo con la divinidad, pero a la vez el diálogo con nosotros y con cada uno de los seres humanos. Ese imagen y semejanza es el que nos permite comunicarnos unos a otros. Nos permite toda esa vida de oración, toda la vida litúrgica, toda la vida simbólica, toda la vida de amor. Entonces, ese texto es supremamente importante. Ahora que les vaya mostrando como la vida de la Madre María Antonia, nos vamos a dar cuenta cómo en ella estos tres textos se van metiendo entre su vida y cómo estas condiciones adversas en las que ella vive y nace, ella las va haciendo vida y va como utilizando o aprovechando estos hechos de la fe. Entonces, hay otra palabra que es cuando Dios está terminando el día sexto
Él en cada día de la creación va diciendo o ve que todo es absolutamente bueno. Crea y dice, vio que era bueno, bueno, termina el día. Cuando llega el día sexto, eh, dice que todo estaba muy bien. Le agrega el muy bien. Ese muy bien es el llamado que nosotros tenemos, los seres humanos, a hacer el bien. Es el llamado que nosotros tenemos a la creación, a ir como siendo ayudantes de Dios en el crear. O sea, digamos, Dios no termina de crear, sino que a través de nosotros, que somos su creación, nosotros vamos construyendo y continuamos esa creación de Dios. Entonces, el bien, la benevolencia, la bondad, todas estas virtudes hacen parte de nosotros mismos y se vuelven parte de lo que nosotros somos capaz y se vuelven parte de nuestro quehacer. Esto nos va ayudando a contestar esa pregunta fundamental de ¿para qué estoy yo acá? ¿Para qué cada día de mi existencia vivo? ¿Para qué respiro? ¿Para qué hago las cosas? Es para hacer el bien. Y el hacer el bien siempre es en salida, siempre es hacia los demás, siempre es hacia la creación, hacia el otro, hacia las personas. Si van notando, este hacer el bien se constituye en un eje fundamental de todas nuestras relaciones, de las relaciones de madre e hija, de padres, de las relaciones de esposos, de amigos, de conocedores de Dios. Y la tercera palabra es, pues, es la síntesis de la ley, donde dice el Señor que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice que es el más grande de los mandamientos y que el segundo es semejante a esto. Entonces estos tres mandamientos son los que la Madre María Antonia va haciendo vida. La conciencia de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, la conciencia de que estamos llamados a hacer el bien y el mandamiento de amar al Señor con todo el corazón y con toda el alma, que se traduce en amar a los demás. La siguiente, por favor. La anterior, Cristina, por favor. La anterior. Bueno, entonces, ya como adentrándonos en la vida de la Madre María Antonia, ahí abajo de la imagen vemos la época en que ella nace. Ella nace en el pleno desarrollo de la Ilustración. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ilustración es cuando el ser humano se va alejando totalmente de Dios y comienza a poner absolutamente como eje de toda su vida la razón, solamente la razón natural. Entonces se va dejando y se va apartando la fe y va poniendo la razón como eje y como centro. Automáticamente eso hace que el centro deje de ser Dios a ser el centro el ser humano, como nos lo había mostrado el hombre del Renacimiento. Entonces, bajo la luz de la razón, absolutamente todo entra en duda, todo entra a la imagen del microscopio, del telescopio, para mirar qué hay más allá. Y a partir de ahí, lo que no se pueda comprobar con las herramientas que el ser humano cree, no existe. Entonces, por eso es que empieza tan fuerte esos movimientos de ateísmo y de gnosticismo. Entonces, ¿qué vemos aquí con la Madre María Antonia? A pesar de que estamos en plena ilustración, miren que la mujer seguía siendo relegada. Por ejemplo, sus dos hermanos son puestos a estudiar, pero ella es puesta a las labores de bordado y de tejido. Entonces, ella y ella teniendo deseos de estudiar, no la ponen a estudiar.
Las mismas, uno mira como la misma historia de la Ilustración, y a pesar de que estamos en el siglo XVIII, todo era centrado en el ser humano, sí, pero en los hombres. Eran muy pocas las mujeres que tenían acceso a la educación. Esa fue una lucha que tuvieron que empezar a dar las mujeres, como desde estas épocas, que hasta el siglo, terminado el siglo XIX y el siglo XX comienza como las luchas o estas reivindicaciones a generar un espacio que se van ganando las mujeres. Entonces, es muy importante porque en cada época de la humanidad, Dios siempre se vuelve respuesta. Entonces la madre de María Antonia surge en ese momento de la historia. Siguiente, por favor. La siguiente. Entonces aquí tenemos como, básicamente voy a pasar por la vida por hitos. Entonces ella nace en Galicia, como les decía, en Cuntis. Sus padres eran María do Campo y Manuel Pereira. Es la mayor de tres hijos. Ella es mujer y sus dos siguientes son hombres, son hermanos. Se llama la monja del Penedo porque nace en este sitio, esta es una foto del sitio donde ella nace, y esta piedra que ustedes ven a mano, a mi derecha, una piedra grande, se llama en gallego Penedo. Eh, nace en esa parte a los 7 meses y casi pierde la vida. Por eso tiene que ser bautizada inmediatamente. Tienen que salir de la casa más o menos a unas 4 horas de distancia de aquel tiempo, a pie, para para ser bautizada. Entonces, este sitio empieza como a forjar su carácter, empieza a forjar su personalidad y empieza a ser muy importante en su desarrollo vital, pero también el desarrollo de su relación con Dios. Tiene muchas historias con su papá. Su papá, al ser la primogénita, y él esperaba pues que fuera un hombre, digamos, en cierta forma no es como muy querida. Por eso, su mamá la debe trasladar donde una tía suya, para que para que pues la tía le dé como mejores tratos. A los 9 años de edad, su papá muere, se separa de su mamá, pero básicamente le dice que quiere irse a un monasterio. En esa época, si el cónyuge le daba permiso a la mujer o al hombre, se podían ir al monasterio. Eso no le gusta mucho a su mamá, pero él se va y básicamente dura allí 2 años, que es para pasar ya como los restos de su vida. Él muere en este monasterio. Eh, en este momento de la vida de la madre hay algo muy importante, que aquí empezamos a ver como esa presencia de Dios, que desde que se va donde su tía, comienza como una vida de oración. Y cuando pasa esta muerte de su papá, ella va, antes de que él muera, y pues como en cierta forma como a despedirse, y digamos ella no genera como ningún sentimiento de rencor hacia su padre o hacia lo que él le haya podido haber hecho. Si nosotros cogemos y tomamos como pues las actuales generaciones, uno muchas veces ve que la gente tiene heridas con el papá, con la mamá, como que muchas veces no fluyen, que porque algo pasó, que... Entonces, mire lo interesante de esta mujer, que desde niña su conciencia de Dios le permite ir manteniendo su corazón limpio para que las posibles heridas que le vayan haciendo los seres humanos no la lleven a generar odios, rencores, miedos, tristezas, desolaciones. Entonces, por eso es como importante ir pasando por la vida de ella. Después de ella, allá en Bayona se tienen que ir porque al morir su padre, ellos tenían terrenos aquí cerca de este Penedo, que es donde estamos viendo la foto, tenían un molino y tenían unas tierras en arriendo, pero al verla mujer y sola con tres hijos, los que tenían los arrendatarios
no empiezan a pagarles y entonces ya empieza a entrar en deudas, en crisis económica y finalmente tiene que irse a la casa en Bayona, que es aquí cerca a Portugal, donde un abad le da vivienda para ella y después recibirá a sus hijos. Estando en esta ciudad o en este pueblo, ella empieza a tener la inquietud por la vida religiosa y empieza a tener deseos de soledad y de silencio, que es como todo ese, un mayor encuentro con Dios a través de la vida de soledad y de silencio. Tiene un pretendiente, si quieres pasamos a la próxima. Tiene un pretendiente inicial que a la mamá le parecía muy bien, pero ella empieza a tener un amor muy grande por la pobreza. Este pretendiente pues tenía modos económicos pues, para mantenerla a ella, pero ella dice que no por ese amor a la pobreza. Dice que ya que no puedo ser monja, pues prefiero un hombre que comparta como la pobreza y como que no esté apegado a los bienes materiales. Entonces elige a Juan Antonio, su esposo, básicamente porque era un buen hombre, porque pues se gustan como jóvenes, pero sobre todo porque es una persona que es pobre. En este matrimonio le nacen dos hijos, el primero que se llama Sebastián y Leonor. Entonces aquí pasa algo muy importante. Nacido Sebastián, que es el primer hijo, a Juan Antonio que no tenía como, pues parece que también no era, tenía como muchas luces para trabajar, no era así como muy em, como que no tenía muchas cualidades intelectuales para el trabajo, entonces decide irse hacia Sevilla, hacia donde unos familiares que él tenía ya a buscar mejores trabajos. Entonces miren cómo es de importante porque este hombre, buscando como mejores destinos, deja a su esposa recién embarazada, perdón, recién tenido el hijo, la deja sola, la deja a cargo, inicialmente vive en su casa sola, pero después se pasa a vivir donde sus suegros. Eh, Posteriormente él vuelve y cuando vuelve queda embarazada de Leonor. Desde ese primer parto de su hijo Sebastián, ella empieza a quedar como con muchos dolores reumáticos que dice cuando escribe su autobiografía que la dejarán muy enferma. Todavía se va acordando como de esos dolores. Aquí en este tiempo, más adelante les voy a relatar, pero les voy anticipando, cuando él se va durante su primer hijo, la empiezan a pretender un amigo de su esposo, pero ella empieza como a tener la idea de la pureza desde la oración y es capaz de rechazar a este señor. Por eso es que se va para la casa de sus suegros. Entonces, en este momento de su vida, escucha una palabra fundamental de Dios, que es el sígueme. Empieza a escuchar en oración, viendo un crucifijo, esta palabra sígueme, y ella empieza a reflexionar, a meditar y a orar de eso, qué quiere decir con esto. Si quieres, pasamos a la siguiente. Entonces, como les decía, estaba con este señor que ella lo ve como una tentación, entonces en oración ante este crucifijo, ella escucha las palabras que dicen, apártate de la ocasión y sígueme. Entonces, inmediatamente ella profundiza más en su vida de oración, abandona esta casa y se va donde sus suegros. Como les decía también, ella no sabía leer, solamente con sus hermanos que en Bayona el abad los pone a estudiar pues, lo básico del tiempo. Ella se sabía la letra A y la letra R. Entonces ella empieza como a tener mucho deseo de leer, especialmente para leer libros espirituales, porque en la época tampoco podían leer la Biblia. Y un día cae en sus manos un libro cuya primera palabra era amar.
Entonces ella empieza a leer de corrido lo que estaba diciendo ahí. Empieza a leer de corrido, va donde unos jóvenes que venían del colegio y les dice que la escuchen leer, que si lo que ella está leyendo es lo mismo que está diciendo que sí. Entonces ella lee todo ese párrafo y los jóvenes le dicen que es exactamente lo que ella estaba leyendo. Entonces aquí vemos, les hacía énfasis en el siglo de la razón, donde se empezaba a obviar a Dios, la presencia de Dios y todo el tema de la fe, y Dios mismo se va volviendo maestro de esta mujer. Entonces, digamos, este hecho de aprender a leer él se considera como una gracia mística, de las muchas gracias místicas que puede dar Dios, y hace parte como de esa vida espiritual que ella va teniendo. Durante también este proceso, cuando su esposo estaba por fuera, tiene otra palabra mística en la cual nuestro Señor Jesús le dice: tú serás fundadora de un convento. Entonces ella no entiende qué es eso porque ella estaba casada, pero a la par sí le comienzan unos deseos de pureza, de pureza en el corazón, pero también de pureza en su cuerpo. Y empieza a tener como la idea de volverse a ser monja, pero ella decía, bueno, tengo dos hijos y esposo, ¿cómo empiezo a hacer eso? Si quieres, siguiente. Eh, ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Todo Creo que no, perfecto. padre. Si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano. Perfecto. No hay preguntas. ¿Tú? Ah, bueno, vale. Bueno, entonces ahí vamos viendo cómo la vida de la Madre María Antonia se va guiando exactamente por el Espíritu de Dios. Vamos viendo desde pequeña cómo Dios no permite que en ella se alberguen sentimientos que la puedan herir como niña, como mujer, como esposa. La va enseñando no solamente en la parte espiritual y del corazón, sino también en la parte racional e intelectual. Entonces, miren la fuerza de que el ser humano está diciendo es que es la razón y no es el espíritu y no es Dios. Pero curiosamente está diciendo, es la razón de los hombres. Y miren que le está enseñando a una mujer analfabeta, pobre, que no conocía absolutamente nada de libros, le está enseñando la razón intelectual, le está enseñando la razón del corazón, pero le está enseñando una razón primordial y principal, que es la forma o la razón de vivir, que si nos comenzamos hoy a dar cuenta, muchas personas, o hay como una especie de analfabetismo para el vivir, para el ser, para el existir. Entonces, Dios en toda esa trayectoria la va guiando, la va acompañando. Entonces, con estos deseos, ya más o menos en el año 10º de su matrimonio, pues ya empieza ya a hablar con directores espirituales, con confesores y a contarle. Entonces le pide permiso a su esposo para entrar a la vida religiosa. Él inicialmente le dice que no. Se vuelve a ir ella se va a buscarlo. Aquí tenemos el mapa de España. Ella está allá arriba donde dice Santiago de Compostela, está un poquito más abajo, ahí dice, se alcanza a leer Tuy, por esos lados está Bayona, y se va hasta Sevilla, se va allá para el sur, se va caminando a hablar con su esposo para pedirle esa anulación. Él inicialmente le dice que no, pero posteriormente recapacita y dice que sí. Y a él también le entran los deseos de volverse a ser religioso. Los dos, em, pues finalmente entrarán a la Orden del Carmelo descalzo. Ella se hará carmelita en Alcalá de Henares, y él se hará también carmelitas, y sus dos hijos entrarán a la Orden de Santo Domingo. La hija Leonor también tenía muchas experiencias místicas y muchas cosas místicas muy impresionantes, y su hijo también se hará dominico.
Eh, Como ya soltera, entonces ella empieza a tratar de llevar el anhelo de, el anhelo de ser fundadora, ya empieza a querer ser fundadora. Entonces empieza el discernimiento y comprende que el ser fundadora es en Santiago de Compostela, acá donde estábamos. Entonces tiene un primer intento de fundación con unas mujeres a las que ella, a través de enseñarle a bordar y los tejidos, ellas se le van acercando para que le enseñen de la vida espiritual. Con estas mujeres hace un primer intento, pero el obispo de acá le dice que no. Es muy especial porque un confesor le pide que le haga como una relación de su vida y sus experiencias místicas, y ella lo escribe, se lo lleva al obispo y el obispo comienza a quemar, a quemar esas hojas de lo que ella había escrito. Y lo que les decía, que ella no guardaba resentimiento en su corazón, entonces, como en tono muy jocoso, le dice al obispo que muestre, yo le ayudo a quemar eso que está quemando. Finalmente, el obispo les dice que cada uno se vaya para su casa. Algunas de estas entrarán a monjitas y ella nuevamente se va. Si quieres, pasamos a la siguiente. Eh, entonces, aquí tenemos el nombre del arzobispo, que era José Yermo Santibáñez, y esta comunidad naciente se va, es dispersada. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, ya finalmente comienza con darse cuenta, pues, de que como que la fundación no se podía dar por ahí, comienza a hablar con sus directores espirituales y lo que ven más conveniente es que ella entre al Carmelo. Inicialmente, ella intentó como ser como por la espiritualidad franciscana, pero después se fue dando cuenta que la Virgen del Carmen como que le iba llamando y opta por la espiritualidad del Carmelo. Entonces, finalmente, en 1733, ya digamos acá ya tiene 33 años de edad, ella entra el día de San José al Carmelo de Alcalá de Henares, que es el monasterio del Corpus Christi. Igual, como les decía antes, sus hijos entran también a la orden de los dominicos, ella a las monjas y él a los frailes. Como que se le había vuelto a olvidar el tema de la fundación y Jesús nuevamente le vuelve a tocar como el tema. Miren que estamos hablando de 1733 y el ser fundadora lo tenía hace como más o menos unos 10 años antes. Entonces, estas palabras son muy importantes porque así es que obra Dios en nuestro caminar. Dios nos va poniendo emociones en el corazón, cosas muy profundas que se van guardando y que se van quedando y que nunca se olvidan. A veces a nosotros por los correscorres de la vida o porque nos alejamos de la fe, se nos van olvidando, pero Dios va acordándose. Lo que pasa es que inicialmente pensamos que los planes son a nuestra forma o a nuestra manera de ser, pero los planes de Dios son mucho más grandes y mucho más abarcantes de nuestra historia. Entonces, eh, su vida de oración nunca permitió que esas voces del Señor, sígueme y serás fundadora, se opacaran. Siempre las tuvo ahí. Entonces, estando ya aquí en el Carmelo, vuelve a escribir una autobiografía y finalmente se vuelve como a retomar todo el tema. Entonces empieza pues a hablar con los superiores, con los padres carmelitas, con su comunidad y la comunidad decide fundar en el año 1748 el monasterio de Santiago de Compostela. Entonces acá pasa otra cosa muy especial, porque nombran a una priora para que vaya o para que venga aquí a Santiago de Compostela. O sea, ella no viene como priora. Entonces ella como que en cierta forma le hace el reclamo a Dios, le dice, bueno, no se suponía que la fundadora era, que era yo. Entonces el Señor le dice en la oración que no se preocupe,
Con el tiempo, ya estando aquí en Santiago, la priora muere y ella es elegida como priora. Entonces, ella es la que empieza como a dirigir toda la construcción, o sea, a construir el edificio físico que fue el que Cristina, que tú conociste, pero sobre todo el edificio espiritual. Las cosas de Dios siempre se encarnan en obras materiales, pero primero se encarnan en el corazón del ser humano. Y por ejemplo, este monasterio se fue constituyendo como un edificio espiritual, por eso una de sus obras se llama edificio espiritual, porque ella fue comprendiendo que a la medida que iban creciendo los ladrillos o las piedras, porque acá son unas piedras gigantes, en la medida que iban creciendo, espiritualmente también el Señor iba construyendo. Entonces, cada monje o cada monja o cada persona, cuando se decide a seguir un proceso o un proyecto de Dios, lo va construyendo espiritualmente, como familia, como hijas, como padres, como profesores, en el lugar donde estemos. Siempre Dios construye algo físico y material, pero antes construye lo espiritual. Así como a todos aquellos que sanaba, iban a buscar una sanación física y él les decía, vete, tus pecados son perdonados. O sea, ¿qué quiere decir? Que primero construye lo espiritual, deconstruye toda la vida de pecado, construye al hombre nuevo y ahí sí empieza a hacer todo lo que sirve para la gloria de su rey. Entonces, finalmente, el monasterio, ellas viven en una casita aquí cerca también al monasterio, una casita muy pequeña, ahí duran más o menos como 8 años mientras se va construyendo, ella va dirigiendo, em, todo bajo la providencia de Dios, también él va proveyendo todo lo que se necesita. Este es un edificio pues que uno lo ve que es muy sólido, hecho con unos materiales muy buenos, y todo se fue construyendo, fue con benefactores, con donantes, con personas que Dios iba poniendo. Entonces, finalmente, en el año 1758 el monasterio es inaugurado. Ella termina de escribir su autobiografía. eh, toda esta autobiografía y todo lo que ella escribió lo escribe por obediencia y termina de escribir el edificio espiritual. Entonces finalmente muere el 10 de marzo de 1760. Después se inicia ya como el proceso de canonización, se hacen como las averiguaciones y finalmente el Papa Francisco la declara venerable. Y pues ahora estamos como en ese proceso, pues pidiéndole al Señor el milagro para que sea beata. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo Creo que bien? no veo manos levantadas, ¿no? Muy bien, padre. Nos Bueno, tiene vale. aquí a los que estamos privilegiados escuchándolo. Qué linda historia y qué lindo testimonio y bueno, todo lo que usted nos está diciendo, así que gracias. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es cuando vamos a hacer una unión entre la vida de la Madre María Antonia con esa primera palabra del Génesis que dice Dios que vio que era muy bueno, con el hecho de que nazca en la época de la Ilustración y con el Bernard Lonergan, que es el teólogo canadiense. Si quieres pasar a la siguiente imagen. Entonces, ese que vio Dios que es muy bueno es un trascendental, es un buscar de todos los seres humanos que está en nuestro corazón, como les decía cuando les hablé del texto bíblico. Es un valor trascendental que nos lleva hacia Dios. Pero en ese valor trascendental, nosotros necesitamos autotrascender. Cada vez que nosotros autotrascendemos, vamos buscando la trascendencia para ir llegando a Dios. Por eso les hacía como las señales de lo del obispo, de su esposo, de su papá, porque cada vez que ella se acercaba a Dios en oración, iba conociendo más de Dios, Dios le iba hablando, le iba instruyendo y ella iba autotrascendiendo. Esa autotrascendencia en ella permitía que ella siempre hiciera el bien.
creerle a las palabras de Dios y que fuera cumpliendo lo que está desde esos primeros caminos de la Biblia, desde los inicios. Entonces nosotros, cada vez que escuchamos a Dios, nos acordamos de que debemos hacer el bien. Cada vez que yo voy aumentando en mi conciencia el deseo de hacer el bien, voy autotrascendiendo. Y en la medida que yo voy autotrascendiendo, me voy acercando a Dios, que es acercarse a la vida eterna. Esa pregunta por la autotrascendencia siempre, siempre está en el ser humano. Así nosotros queramos obviarla, así nosotros queremos olvidarla, así las situaciones, las crisis, lo que vaya pasando en la vida, nosotros nunca podemos. Está la pregunta por Dios, la pregunta por la trascendencia y también la pregunta por nuestra propia autotrascendencia. Entonces yo autotrasciendo, voy a Dios y voy haciendo el bien. Entonces dice este teólogo que, que el bien humano se compone de varias clases de bienes. O sea que la mejor forma de definirlo es como decir que lo compone. Entonces tenemos todo lo que son los bienes personales, los bienes particulares, los bienes sociales y los valores terminales, que esto no es otra cosa que las finalidades, hacia dónde se va a dirigir. Entonces, en esa medida, yo voy comprendiendo como para qué es mi vida, que esa pregunta del para qué es una pregunta por el fin, que es una pregunta existencial, como para qué nací, para qué hago esto, para qué me levanto cada mañana. Es una pregunta trascendental, que cuando yo en la medida que la voy respondiendo, voy autotrascendiendo y voy comprendiendo la razón de ser en la vida. Si quieres, la siguiente. Entonces, que también pues hablemos de la autotrascendencia. Entonces, implica acciones morales, es todo lo que nos lleva hacia el bien, es la colaboración honesta con los demás, es amar verdaderamente lo que somos, lo que hacemos y a las personas, que finalmente nos lleva la autotrascendencia a ser persona en una sociedad humana que es donde cada uno de nosotros estamos, en Colombia, en Santiago, en América, en cualquier lugar que estemos. Entonces, como la máxima expresión de la autotrascendencia, dice este teólogo Lonergan, que se encuentra en el estado de estar enamorado. Entonces, ese estado es donde la persona está florecida, se constituye como en el principio. De ese estado fluyen todos nuestros temores, alegrías, todo lo que nosotros somos. Pero lo principal es que en ese estado del amor único y verdadero que se da únicamente en Dios, es que nosotros discernimos absolutamente todo lo que hacemos. Nuestras decisiones las discernimos en ese estado, nuestros valores, nuestras realizaciones. Y a nosotros discernir por el bien, que el máximo bien es Dios, entonces encontramos la paz radical para nuestro ser. Eso es más o menos lo que es esa autotrascendencia y en ese estado particular de estar enamorado. ¿Dónde se da ese máximo estado? Como les decía, en la frase del Señor. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Ese es el estado más profundo del estar enamorado. Eh, entonces, es un estar enamorado de Dios, que es dinámico, siempre en movimiento, nunca se detiene, no hay restricciones, es una autodonación, se entrega totalmente la persona, no hay límites, no hay cualificaciones, no hay respetos humanos, no hay reservas. Si ustedes notan, este estado lo comparan con la vida de la Madre María Antonia ante esas dos palabras, sígueme y serás fundadora. La única forma de que ella haya emprendido todo eso fue porque ella estaba en ese profundo estado de estar enamorada de Dios. Cuando nosotros alcanzamos esto y vamos en pareja, vamos construyendo dos o vamos construyendo en comunidad, vamos a entender qué es el verdadero amor. Entonces, por eso siempre la dirección es
al estar enamorado de Dios, digamos, la oración puede ser que no nos dé muchas cosas físicas ni materiales, pero si nosotros en la oración vamos descubriendo ese estado de estar enamorados y particularmente de Dios, vamos comprendiendo lo demás, vamos comprendiendo nuestra vida y vamos siendo capaces de amar. El esposo sabe cómo debe amar a la esposa sabe cómo debe amar al esposo, la hija a la madre a la hija, el amigo a la amiga, y los entre amigos. Entonces, miren que esas palabras son fundamentales para el cristiano. Y todas esas palabras se llega a través de la oración, de la búsqueda de Dios diariamente. Entonces ese estado es un estado siempre en tensión, o sea, no es un estado estático, porque la tensión nos permite seguir caminando, nos permite ir marchando. Es un estado que sí quiere estar con Dios, pero nunca lo quiere poseer. Entonces es un estado que nos deja en libertad. Es un estado que no ata, digamos, es la libertad pura, es lo máximo que el Señor nos puede regalar, ¿sí? Entonces, en ese estado uno se siente seguro y se va alejando de todo lo inauténtico entendido como lo que yo no soy, lo que yo debo ser en Dios. Si quieren, siguiente. Entonces, ¿cómo se hace ese bien humano o cómo se hace esa autotrascendencia? Básicamente con todo lo que nosotros somos, con nuestras habilidades, con todo lo que nosotros tenemos, que son los sentidos, la imaginación, el lenguaje, todo lo simbólico, con nuestros sentimientos. No se trata que el estado de hacer el bien tengamos que estar todos los días con carita feliz, sino que vamos caminando como somos, en el estado que somos y que el Señor nos va ayudando para ir avanzando hacia esa trascendencia y para ir haciendo el bien y para yo también ir caminando. Entonces, absolutamente todo lo del ser humano entra en ese proyecto. Todos nuestros valores, todo lo que yo soy como persona, toda la belleza, lo que yo amo, lo que yo entiendo, lo que yo comprendo, que en últimas es toda la búsqueda de la verdad que hay dentro de cada ser humano. Esto me ayuda a ir haciendo actos virtuosos y cada vez que yo hago un acto virtuoso, voy autotrascendiendo. Entonces, voy buscando esos valores superiores que me permiten llegar a Dios y que a la vez hacen que yo haga el bien humano. Entonces, todo esto lo que nosotros empezamos a ver en la vida de la Madre María Antonia. Pues ella escribió este librito que está bien corto. Entonces, cuando son más o menos 1200 páginas. Cuando nosotros vamos em, avanzando, vamos descubriendo que lo que yo soy me sirve para hacer el bien humano. Lo que yo soy es lo que Dios usa para trascender. Y por eso son las respuestas que yo voy dando hacia los demás, que son las respuestas auténticas. Si quieres la siguiente. Entonces, veíamos que estos valores tienen un orden ascendente, que son los más simples, que son los vitales, que es toda la salud, la gracia, lo que yo soy, los dones que yo tengo. Son después los valores sociales, los culturales, eh, el valor de la persona, van de una manera ascendente y van finalmente en el valor religioso. El valor religioso que la actual sociedad lo está como obviando y lo está olvidando mucho, pero es un valor que está en la cima y en la cúpula. El valor religioso es el que nos permite trascender y es el que nos permite actuar auténticamente. Y a veces como que nos quedamos como en los valores de abajo. Y Dios, digamos, ese es el valor supremo, que es donde Él quiere que nosotros siempre estemos. Entonces eso nos permite actuar en libertad
y libertad entendida como actuar regularmente por el bien. Nos permite autotrascender moralmente y existir auténticamente. Repito, todo esto es como todo el recorrido que Lonergan va haciendo como del bien humano. Si quieres la siguiente. Si están aburridos, levantan la manito. No, no, padre, aquí estamos, muy atentos. Los que están allá sin cámara pueden ir tomando café. Ah, vale. Ahora voy por el mío. Sí, si usted Entonces, necesita hacer alguna pausa, padre, no, nos no, 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 avisa, porque no, nosotros no, aquí encantados. ya vamos a acabar. Entonces voy a leer esta definición de Lonergan. Dice, hablando del tema del amor, un hombre o una mujer que se empeña en amar, no solamente en presencia del amado, sino en todo momento. Además de los actos particulares que se hacen por amor, existe el estado originario de estar enamorado. Y este estado originario constituye de alguna manera la fuente de todas las acciones de una persona. Así el amor mutuo es el enlace de dos vidas. Transforma un yo enamorado y un tú en un nosotros, íntimo, seguro y permanente. Digamos, eso es como la cúspide del amor, pero como les decía, hay un primer estar enamorado que es en Dios. Cuando la pareja o la comunidad o la familia o los amigos lo comprenden, ya vamos comprendiendo ese estado que dice que es un estado originario, o sea, originario es un estado fundamental. Por eso es que a veces nosotros estamos buscando y nos seguimos gastando el tiempo como en buscar. Es un estado originario que mientras no lleguemos a él y únicamente llegamos en Dios, no lo vamos a encontrar. Si quieres la segunda. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Vamos ya terminando ahí esa otra etapa, que era ya como la vida de la Madre María Antonia se enfocó hacia hacer el bien humano. ¿Cómo se va? La anterior, si quieres. Entonces, entonces vamos a hablar como, digamos, qué es lo que nos enseña la espiritualidad de la Madre María Antonia desde todo lo que hemos visto. Entonces, es una espiritualidad, fue una hija de la iglesia, una mujer orante, madre, carmelita, fundadora, maestra espiritual, escritora y mística. Es importante porque recorre como que casi todas las partes de una vida humana. Tiene como todo el rango. Es hija, es hermana, es madre, es maestra, es monja, es fundadora del monasterio, es escritora y es mística. Es la siguiente. Entonces, ¿qué valores? Pues desde lo que veíamos de Lonergan, que los valores es como lo que nos va ayudando a esa autotrascendencia. ¿Cuáles son los valores que encontramos en ella? ¿Y por qué lo llamamos una espiritualidad de la pequeñez? Eh, Porque ella vive en lo cotidiano a Cristo, desde muy pequeña como lo veíamos. Desde una oración de sencillez, desde la confianza en Dios y desde la práctica de las virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad. Es una mística del Penedo. Si se acuerdan de esa roca que era la imagen del Penedo, ahí hay una cascadita y esa cascada desemboca como en un lago y es un agua, el agua ya pasa, es quieta ahí y es un agua lleno de bosques y es un agua tranquila. Entonces, ¿por qué hablamos de esa espiritualidad? Si ustedes se acuerdan de la Biblia, dice que la roca es Cristo, pero si se acuerdan cuando Ezequiel está hablando del templo, dice que el templo empiezan a fluir las aguas, que usted se empieza a sumergir más y las aguas se van anchando y se van volviendo más profundas y que todo lo que toca va floreciendo. Entonces, miren que en esa roca que se convierte la vida de esta mujer,
Es el mismo Cristo sobre el cual ella se para. Y se para desde muy pequeña, ¿sí? Eso es lo importante, que es que es posible vivir a Cristo desde nuestras primeras etapas hasta las últimas etapas y por todas las etapas y por todos los caminos. Es una enseñanza muy profunda que ella tiene y que Cristo nunca nos desampara. Cristo siempre está con nosotros. Por eso les hacía el énfasis en que le enseña a leer, le enseña a escribir, ¿sí? Porque Cristo, haciendo lo que le debe al Padre, nos va dando lo que nosotros necesitamos. Entonces, eso es la espiritualidad que esta mujer nos va entrando. Su espiritualidad es profundamente centrada en Jesús. Todo lo que le escuchaba, ella inmediatamente lo reflexionaba, lo comentaba, lo oraba para ver por qué camino seguir. Esas emociones que ella tenía, siempre las reflexionaba y las oraba. Es una espiritualidad totalmente eclesial. Miren que tuvo posiciones de obispos. Algún día fue a contarle a un confesor que mire que es que a mí yo me paro donde un Cristo y ese Cristo me habla. Entonces el confesor le dice, el religioso le dice, pues no me ha hablado a mí que llevo 30 años en esto y le va a hablar a usted que, que no sabe ni leer. Entonces miren que aparte, a pesar de eso, ella siempre confiaba en la iglesia, siempre iba donde la iglesia, el trato con el obispo no fue como muy agradable y ella siempre hacía lo que le iban diciendo. El Señor le decía que era fundadora y mandaron a otra, ella fue la idea y mandan a otra. Entonces miren que siempre es una espiritualidad totalmente eclesial, centrada en las virtudes teologales, como les decía. Es una espiritualidad esponsal que le va haciendo llegar a la pureza del corazón, que finalmente se devuelve en una pureza corporal, ¿sí? Una espiritualidad de andar junto con su esposo y escuchar lo que su esposo le va diciendo. En esta parte de la espiritualidad es que uno comprende las palabras de San Pablo cuando habla de la mujer. Entonces la mujer es el alma, es el ser humano que está al lado de su esposo que es Cristo, que Cristo es el que la dirige como en ese camino tan oscuro de la vida y que uno debe callarse y hacer silencio para escuchar por dónde debemos pasar. Porque a veces Él no habla con palabras, sino debemos escuchar dónde está poniendo el pie. Ahí es cuando uno va comprendiendo muchos de estos textos de la Eucaristía que a veces, perdón, de la Biblia que a veces nos parecen tan duros. Es una espiritualidad sustentada en la verdad. Siempre andaba en verdad, siempre era como lo fundamental en ella. Si quieres la siguiente. Como les decía, desde al principio, como ya estaba muy pequeñita, ella buscaba silencio y soledad. Eh, una vez que se va donde su tía, también ya estaba como que su tía estaba como muy intensa, como decimos acá, como decimos en Bogotá, estaba muy cansona. Entonces ella decide irse para su casa. Y ahí es cuando ella va caminando y dice, voy a visitar a mi papá. Y entonces ella siente como que ella ya no tiene papá. Entonces dice, bueno, pues si ya no tengo papá, mi papá va a ser Dios. Entonces eso era como el anuncio de que iba a quedar huérfana de padre. Después de esta experiencia es que ella va, se da cuenta que su papá no está en la casa, efectivamente, va al monasterio y pocos días después el papá muere. ¿Qué hay de especial en esto? Que ella estaba en el campo y se pone a mirar y dice, ay, tan bueno estar uno aquí como en soledad y en silencio. Y se queda ahí y estaba chiquitica, tenía como 9 años. Entonces se queda dormida en el campo, pleno campo. Y cuando amanece, están las ovejas alrededor de ella durmiendo. Entonces es muy especial porque miren que la imagen de la oveja siempre el Señor la utilizó mucho. Entonces es la pastora que está en medio de las ovejas que le dan calor, pero que también la protegen. O sea, yo cuido a mis ovejas, pero mis ovejas también me protegen a mí. Finalmente fue lo que después tuvo, ¿no? Tuvo unas mujeres a las que dirigió espiritualmente, tuvo a su familia, a sus hijos y a su esposo que dirigió espiritualmente, y tuvo unas monjas a las que dirigió espiritualmente,
y hoy nos está dando algunas palabras espiritualmente. Entonces, mire, por eso las ponía como es el dormir entre ovejas. Como les decía, pues al ser eclesial fue muy dócil, dócil a las voces, no solamente a las emociones internas de Dios, sino a todo lo que el Señor lo que los confesores y religiosos le iban dando. Todas estas capacidades le hicieron como muy humilde, era una humilde, miren que fue como Dios es de especial, que ante la gran soberbia de nosotros los seres humanos racionales e ilustrados, el Señor responde como siempre con la pequeñez de esta mujer que escuchándolo a él fue capaz de hablar, de leer, de enseñar y hoy es maestra. Entonces, su humildad también se convierte en humildad para nosotros. Esto también es muy especial porque esta mujer aquí un hermano Daniel nos está trayendo agüita. Em, entonces, hay otra cuestión muy especial en la espiritualidad de la Madre María Antonia, que es el continuo discernimiento. Entonces ella tenía esas emociones, miraba la vida, iba analizando todo, reflexionaba, oraba y preguntaba, que es todo lo que Lonergan también nos empieza a decir, que en la vida nosotros debemos actuar, decidir, reflexionar, inteligir y buscar el querer de Dios. Todos esos pasos como que Lonergan va hablando, ella como que los iba haciendo desde sus propias intuiciones. ¿Y cuál fue la síntesis de ese discernimiento? De que Dios siempre está presente en el ser humano. Entonces es una palabra fundamental que hay que escuchar, que a veces nosotros como que no la escuchamos. Si quieres la siguiente. Entonces, bueno, ya para finalizar puse esta imagen. Este es un cuadro que está en un monasterio de Carmelitas Descalzas en León, pintada en el 1989, pero este cuadro em, sintetiza como la vida de la Madre María Antonia. Entonces, miremos el cuadro. ¿Qué vemos ahí? Es la Madre María Antonia en su celda, pero esa celda no es la celda física del monasterio, sino es su celda interior, es su corazón. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que entre cada uno a su celda, cierre las puertas y las ventanas y ore? Ella está de rodillas, que es la máxima expresión del ser humano. O sea, nosotros somos más grandes cuando estamos de rodillas, pero ¿de rodillas ante quién? Hasta Cristo, a Cristo crucificado, que se abajó por darnos la vida a cada uno de nosotros. Entonces ella está interiormente, está de rodillas, vestida con su hábito carmelita, y miren que tiene muchas cosas importantes. Esa luz que le está entrando por el costado, miren que le está iluminando su cabeza, es la luz del Espíritu Santo. Les decía que ella es el tema del discernimiento en su vida espiritual. El discernimiento básicamente es escuchar toda lo racional, pero también la voz del Espíritu Santo, que es la que nos va conduciendo. Miren, en la canasta, ahí tiene todas las obras, todo lo que ella ha hecho. Entonces, son todas las obras que nosotros diariamente hacemos, durante nuestra vida hacemos, toda puesta a los pies del crucificado, para que finalmente nosotros escribamos la vida que va enseñando a los demás, que va enseñando el amor, que va enseñando los valores trascendentales, que nos va enseñando a ser auténticos, que nos va alejando del hombre viejo que habla San Pablo. Y que esas obras que ella tiene ahí, pues se traducen como en unos escritos que son este monasterio, las monjas que habitaron este monasterio, algo ya como técnico que es su autobiografía, su edificio espiritual y sus cartas. Entonces,
pues esto era lo que quería contarles. No sé si tengan alguna pregunta. Pues padre, no, muchas gracias. De verdad que uf, es un deleite escuchar todo lo que usted nos ha compartido. Yo sé que todos los asistentes voy a abrir los micrófonos. Denme un segundo después de los problemas técnicos que tuvimos iniciando, pero no, está, pero hermosísimo. Denme un segundito. Si alguien quiere compartir algo, hablar algo, por favor, levante la mano. Voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan preguntarle al padre si quieren. Por aquí estoy habilitando los micrófonos, por si acaso alguien quiere hablar, si alguien quiere compartir algo, perdón, esperen un segundo, por favor. Por el chat nos está hablando Carol. Aquí está Carol, muy bien, gracias, Carol. Carol está desde Puerto Rico, si no estoy mal, Carol, ¿verdad que sí? Si no me he olvidado de ti, de dónde estás, pero bueno, denme un segundito, voy a abrir los micrófonos. Adelante, Carol, Katherine, estoy abriendo los micrófonos. No, a mí me deja como para repetir la charla. Yo Sí. espero es que con este el problema que tuvimos inicial, no se nos haya quedado cortado pues la grabación. Pero adelante, estoy abriendo los micrófonos de todos los asistentes por si alguien quiere hablar, preguntarle al padre. Adelante, me cuentan si está bien. No sé si Mary, adelante, Mary. Segundito aquí, Mary quiere hablar, un segundito. Muy bien, aquí está Mary dando las gracias. Carol también está escribiendo. Oscar, muy bonita reflexión. Pero están abiertos los micrófonos. Si alguno de ustedes quiere abrir su micrófono y conversar, adelante. Catherine, adelante también si quiere. Sandra, bueno, adelante los que estamos por acá. El padre está en silencio, creo. No, yo estoy hablando, Ah, ya, estoy, ya. lo Ah, bueno, escucho, bueno, lo ya, escucho. perdón. Ya, ya. Ok, ok. Bueno, yo sí quería preguntar algo, padre, y es, digamos que me llama la atención ese enamoramiento de Dios. Sí. ¿Cómo podría uno tener, digamos, algunos hábitos o algún consejo que nos pudiera regalar para empezar a trabajar en ese enamoramiento de Dios? Porque es algo también que se cultiva, ¿no? En esa relación con Él. El- bueno, la relación con Dios hay exactamente que acercarse a Él todos los días. Eso es básicamente es la oración. Pero digamos hay que pasar de la oración como piadosa a una relación más profunda. Es una relación como amigos. O sea, es como estar con el mejor amigo o la mejor amiga. Entonces uno va con su mejor amigo, le cuenta cosas que no es capaz de contarle a nadie más, le llora, se ríe, busca un sitio agradable y se siente en total apertura hacia ese amigo. Entonces tenemos que estar dispuestos diariamente a acudir a él, contarle absolutamente todo. Uno le cuenta a su amigo, llora, se ríe, lo que sea, y finalmente hace silencio y lo escucha. Entonces, eso es lo que hay que hacer, es una apertura total a Dios. ¿Y qué hay que hacer? Hay que cultivar el hábito de orar. Se aprende a orar orando. Entonces, todos los días, 20 minutos, media hora, a través del Evangelio, leer el Evangelio, qué me dice el Evangelio, contarle mis problemas, ir al Santísimo, buscar el sitio oculto, esa celda que yo les mostraba de la Madre María Antonia, ese es el lugar que hay que buscar. Es un lugar existencial que está en el corazón, pero también hay que buscar ese lugar físico. Entonces, la habitación, un momento en que, pues si mi casa es los hijos, los hermanos, no sé, pues buscar un momento en que no haya tantas personas, si hay alguna música de Dios que me acerque, si hay alguna lectura, eso es lo que nosotros vamos haciendo. Vamos aprendiendo a abrir y vamos aprendiendo a escuchar. Entonces, cuando yo voy aprendiendo a escuchar,
yo voy comprendiendo cuánto soy amado. Por eso les hablaba al principio de ser imagen y semejanza de Dios, porque la imagen y semejanza de Dios me permite hablarle y escucharle como iguales, ¿sí? Eso, por eso es tan importante ese texto. Entonces es buscar espacios, momentos y abrirle el corazón al Señor. A veces los amigos uno les puede contar cosas y a veces nos pueden defraudar, pero Jesús nunca nos va a defraudar. Muchas gracias, Padre. Listo. ¿Alguien Eh, más? yo quería ¿Aló? preguntarle, padre, sobre todo, bueno, adelante, ¿quién está por ahí? ¿Quién es yo? ¿Sandra? Adelante. ¿Quién está ahí? No, Patricia. Patricia, adelante, bienvenida, por favor. ¿Cómo está? No, muy interesante la vida de la Madre María Antonia pues muy, muy bien explicada por Héctor. Yo tengo es como la duda, la inquietud de que si ella fue una mujer casada y tuvo 2 hijos en esa época en que era pues tan como cerrado, cómo permitió, o sea, cómo se permitía que pues como que dejara a sus hijos y poderse dedicar ella a Dios. O sea, no sé, hay cómo relaciona esa parte entre dejar a los hijos y Sí. poder amar a Dios. Bueno, ahí hay como varias cosas. Bueno, la primera es que, digamos, por las mismas situaciones y características que vivía como el mundo en esa época, a veces los mismos padres, por las mismas necesidades, debían ir a dejar a sus hijos por ejemplo, mira que ella se lo dejan a la tía, porque la mamá no podía darle ciertas circunstancias, digamos, eh, no era, pues era más usual eso. Por ejemplo, si los padres eran muy pobres, perfectamente podían dárselos a un abad, a un cura, a una comunidad religiosa, para que se los mantuviera y les diera educación a cambio pues, de que algunos servicios que iban prestando o los mismos padres o los hijos cuando iban creciendo. O sea, digamos, la cultura en esa época no era tan compleja y era por las mismas características culturales. Miren que al mismo papá de ella le pide permiso a la esposa y la deja con 3 muchachitos y él se va para un monasterio. Entonces, digamos, era pues muy viable culturalmente. También está otro tema, que estamos en la época en que, por ejemplo, a nivel de España, casi que España pues fue una época en que era casi todo un monasterio. Entonces, toda la vida giraba alrededor de lo religioso. Entonces, decir yo dejo esto por lo religioso no era tan complejo y además pues los dejaba en manos ella los deja en manos de quién, de un sacerdote y y a la hija en manos de una familiar que se los va a cuidar. Entonces no era tan complejo. Hoy, digamos, en este contexto actual, sí se ve un poco extraño, pero sin embargo uno dice, el contexto actual que es que si usted no es capaz de criar sus hijos, hoy se los quitas el Estado y se los pone a donde quiera. Entonces, digamos, era por eso, pero era como más un tema contextual. Mm. Yo iba a decir un poco sumando lo que dice a la pregunta de Patricia, es claro, ella tenía un estado de vida que ya había, digamos que ya había optado por ese estado de vida y sin embargo el llamado de Dios y esa inquietud que Dios puso en el corazón de ella desde niña prevaleció y digamos que todo se aparejó el camino y demás para que ella pudiera seguir ese llamado, esa vocación a la que Dios pues la tenía como, yo creo que como llamada de pequeñita a ser fundadora y me llama mucho la atención que le haya enseñado a escribir, o sea, que una persona analfabeta después escriba un libro de 1200 páginas y digamos, o comparta esos momentos de mística que tuvo con el Señor en sus escritos. Entonces, le queda a uno la inquietud de cómo escuchar la voz de Dios, cómo discernir qué es de Dios y qué es la mente de uno hablándole a uno mismo. Pero como usted dice, padre, ese proceso yo creo que está como permeado por el enamoramiento de Dios, el seguir buscando a Dios y en ese enamoramiento poder uno seguir haciendo el bien común, o sea, lograr el bien humano, más bien, el de lograr trascender en ese bien. Mm. Pero, y pensando también en el grupo de mujeres de Tribu Mujer a quien compartiremos esta charla, tenemos mujeres en diferentes condiciones, en diferentes estados, unas que están casadas, otras solteras, otras separadas, otras en proceso de pidiendo nulidad
pero siempre lo que hemos promovido es que no importa el estado en que nos encontremos, tenemos que sentirnos enamoradas de Jesús. Y al sentirnos enamoradas de Jesús, trascendemos ese estado. Y vamos, digamos que podemos mirar como por encima de la cerca y servir y ser luz donde estemos. Es un poco lo que hacia donde va la propuesta de Tribu Mujer de Fe. Entonces, qué bonito escuchar que en el siglo, bueno, en 1760, Siglo XVIII, sí. haya una mujer que pese a su condición y a todo esto, le dio sí a Jesús y caminó con él y le sirvió y hizo extender su obra. A mí me impactó mucho cuando el padre me habló de la madre María Antonia, así que pues no, más bien sumar a la admiración de conocer esta historia tan bonita y tan bien contada además, padre. Bueno. Sí, aquí están hablando de la espiritualidad originaria, creo que es Mary Casas. Eh, lo que está hablando Lonegan es que el estado de estar enamorado está en lo más profundo del ser humano. Entonces, por eso es algo originario. O sea, yo no lo invento, yo no lo pongo, sino está en la profundidad mía. Digamos, desde el cristianismo estaríamos hablando desde la creación. Está esa posibilidad. Entonces, desde esa posibilidad es que surge todo lo que hace esta mujer, desde ese estado originario de estar enamorado. Entonces, no es que Dios, pues con el tema de los hijos, claro, hoy nos suena difícil, pero no es que Dios esté abandonando a esos muchachitos a su suerte. O sea, Dios nunca hace eso porque está en la palabra. Lo que pasa es que va acompañando a cada uno de ellos, tanto acompañó como a Sebastián como a Leonor desde su propia vida. La hija de ella también tuvo cosas místicas supremamente interesantes desde muy chiquita. Y como desde los 9 años ya dijo, ella quiero ser monja. Y de hecho la historia de Leonor es muy interesante porque ella se entra un día a un monasterio y dice que ahí ya no la van a sacar más. Y estando menor de edad. Entonces es el ser humano que reconoce eso y que ese valor fundamental del estar enamorado supera absolutamente todo. Cuando uno llega a esa profundidad, comienza a ver la vida desde otra dimensión. Comienza a ver absolutamente todo desde otra dimensión. Y eso es lo que hace como a los santos. Muy bien, más preguntas. ¿Alguien quiere agregar algo? Estamos por aquí viendo el chat. Creo que, bueno, para Mary, ok. Bueno, Carlos desde Puerto Rico nos cuenta que está catequizando y bueno, está tratando de estar en este espacio también con el padre Carlos. Gracias, qué bueno. Mary, Jamie, Yesenia, Jamie que está escribiendo, María está escribiendo. Démosles un minutito si quieren escribir o hablar por el chat. Muy bien. Pues padre, creo que lo que nos va a quedar aquí de tarea para todos nosotros y para molestarlos es que nos volvamos a reunir de pronto más adelante en algún otro momento a profundizar tal vez algún escrito, alguna carta de Madre María Antonia. Ahora vamos a divulgar esta charla porque realmente ha sido, creo que para todos una gran sorpresa descubrir esta mujer, esta mística y este enfoque de vida o este proyecto de vida que ella logró concretar a través de ese amor a Jesús. Por aquí alguien nos está escribiendo. Bueno, María, que muchas gracias. Ok, y yo creo que pues padre, agradeciéndola ya en Santiago son las 5:30 de la tarde, sí, más o menos. Bueno, sí, las 5:30. Bueno, hora Bueno, de ir pues a los oficios, padre. Muchas así gracias, ha a sido la una misa. gran bendición a la misa y de verdad muchas gracias y a todos por acompañarnos. Y bueno, esperamos que no sea la última vez que lo tengamos con nosotros, padre Héctor Adrián. Héctor Adrián, espéreme, yo De voy a decir Jesús. eso, de Jesús y de la misericordia, que es lo más lindo, de Jesús y de la Sí. misericordia. Padre Carmelita Contemplativo desde Santiago de Compostela, padre, muchas gracias. Un abrazo para todos, para todas y esperarnos vernos próximamente en otro espacio de estos. Muchas gracias, padre. Bueno, a ustedes también y pues les mando una bendición y pues encomiéndense a la Madre María Antonia para todo el tema de la oración, todos sus asuntos también como particulares, como mujeres. Y Claro, bueno, que padre, el Señor por Dios cualquier Todopoderoso bendición. los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias a todos y a todas.
Gracias, Padre. Amén. Gracias. Hasta Bueno, pronto. Dios les Felicidades. bendiga. Hasta luego y Amén. muchas Chao, Pati. gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.